No se escucha nada.
Me parece que el profesor no ingresó todavía, por eso no se escucha nada. ¿Se podrá hacer algo con el tema puntualidad? Yo ya cursé esta materia y es siempre lo mismo. ¿Me escuchan? El docente está Sí, teniendo un problema con el ingreso, así que por eso estamos tardando un poco. No sé si... Ya está dentro, doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí. sí, perfecto. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, entonces, hoy voy a comenzar a explicar la bolilla 3 del programa que se refiere a supremacía de la Constitución, fundamentos generales. ¿Sí?
en principio, una regla general del derecho constitucional que se asocia sobre todo o que se ha reafirmado con la teoría pura de Hans Kelsen, coloca a la Constitución en la cúspide del orden normativo. Es decir, el orden normativo tiene una jerarquía y en el marco de esa jerarquía la Constitución está, digamos, en el vértice jerárquico de ese orden. Este concepto de supremacía de la Constitución está fuertemente vinculado con el principio que después se desarrolla posteriormente de control de constitucionalidad. Es decir, si la Constitución no fuera dentro del orden normativo el orden supremo, el control de constitucionalidad no tendría sentido. Ese control de constitucionalidad opera o hace operativa la supremacía, sometiendo al dispositivo constitucional todo el orden normativo inferior. De ahí que, bueno, ha habido una doble aproximación al concepto, porque la supremacía tradicionalmente se ha vinculado con el concepto de jerarquía, es decir, a mayor jerarquía, mayor dependencia del orden inferior a esa normativa jerárquica. Es decir, un decreto, por ejemplo, no solamente tiene como jerarquía superior una constitución, sino un tratado internacional o una ley. Y por lo tanto debe ajustarse a esos tres órdenes normativos para que ese decreto se considere constitucionalmente válido. Es decir, que al carácter más inferior en el orden normativo, mayor dependencia de todo el orden superior. Y por lo tanto, la distribución se hace sobre la base del concepto de jerarquía. La Constitución tiene mayor jerarquía y luego sigue el orden normativo en un segundo orden o en un tercer orden de jerarquía. Por otro lado, se lo vincula, digamos, con el concepto de soberanía, en el sentido de que ese orden supremo o de mayor jerarquía ejerce un poder soberano sobre el resto del orden normativo que depende de él. Es decir, esto sería el concepto desde el lugar de soberanía, aunque vuelvo a insistir tradicionalmente, porque es esquemáticamente mejor ejemplificado, siempre se ha hablado de concepto de jerarquía, ¿no? Es decir, y la idea, sobre la base de la supremacía, que la mayor jerarquía condiciona el orden normativo de menor jerarquía. Dentro de nuestro ordenamiento constitucional, a su vez, el concepto de supremacía es un concepto que surge en principio del artículo 31 de la Constitución Nacional de 1853, que a su vez tuvo una reforma parcial en 1860. Este artículo 31, ¿qué establece? Dice: la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado Nacional y las leyes son normas supremas. Es decir, que el concepto de supremacía en este caso está definido en relación a tres órdenes normativos diferentes: Constitución, tratados internacionales y ley.
Sin perjuicio de ello, es decir, la doctrina en general ha interpretado de que el enunciado del artículo 31 no es un enunciado jerárquico per se, es decir, que no están enunciados en un orden jerárquico, sino que para determinar a su vez la relación de la Constitución con los tratados y con las leyes, hay que remitirse a otros artículos del texto constitucional. Hay una parte minoritaria de la doctrina que sostiene que ese concepto de supremacía consagrado en el artículo 31, con el enunciado está estableciendo un orden jerárquico, es decir, Constitución, tratados internacionales y leyes. Vamos a ver que esto tiene, desde el punto de vista de la interpretación constitucional clásica, una trascendencia práctica. ¿Cuáles son esos artículos complementarios? Son, por un lado, el artículo 27 de la Constitución Nacional, que dice que los tratados internacionales deben adecuarse a los principios del derecho público constitucional, es decir, establece claramente la subordinación de el tratado a la Constitución. El segundo dispositivo va a ser el artículo 28 de la Constitución Nacional, que a su vez va a establecer que las leyes no pueden alterar ningún derecho constitucionalmente consagrado, es decir, que el orden normativo legislativo está subordinado a la Constitución. Y por ende, a partir de esos dispositivos, a lo cual se le suma, digamos, el artículo, digamos, actual artículo 99, inciso primero, inciso segundo de la Constitución Nacional, que también estaban en la Constitución Histórica, que determinan la subordinación de los decretos del presidente de la República al régimen constitucional. Por lo tanto, hay una serie de dispositivos que están fijando, por una parte, la subordinación de los tratados a la Constitución, la subordinación de las leyes a la Constitución y la subordinación de los decretos reglamentarios a la Constitución Nacional. Por otra parte, el artículo 5 de la Constitución Nacional establece otro orden de subordinación, que es la subordinación del orden provincial al orden federal. Y como consecuencia de ello, la necesaria adecuación de las constituciones provinciales a la Constitución Nacional. Es decir, la subordinación del orden jurídico provincial al orden jurídico federal. Y eso incluye la subordinación de las constituciones provinciales a la Constitución Nacional. Ahora bien, dentro de ese esquema, la mayoría de la doctrina constitucional estableció la regla de que si bien los tratados y las leyes están por debajo de la Constitución, la relación entre tratados y leyes es de paridad, es decir, están en el mismo orden jerárquico. Esta interpretación de la Constitución parte de la aplicación, digamos, del principio de interpretación en la relación del derecho internacional y el derecho interno o derecho nacional, que se conoce como el dualismo jurídico. Es decir, el orden internacional constituye un determinado ordenamiento jurídico, el orden nacional es otro orden. Es decir, es un orden jurídico dual. Es decir, por un lado el internacional, por el otro lado el nacional. El internacional está representado, en este caso, por los tratados internacionales, el nacional por las leyes. Y van a sostener, como consecuencia de ello, que son dos
ámbitos jurídicos autónomos e independientes entre sí, y que cada uno tiene sus propias reglas. A partir de allí se va a aplicar una regla básica del sistema jurídico, que es que la norma posterior modifica totalmente o parcialmente una anterior a la que se opone. Es decir, es lo que se denomina principio de derogación tácita. Es decir, una ley posterior puede eventualmente derogar explícitamente un dispositivo normativo anterior, pero a su vez puede derogar implícitamente a todo el orden anterior que se opone. Es decir, la última norma prevalece sobre las previas, sobre las anteriores. ¿Esto qué significaba en la práctica? Que un tratado internacional podía eventualmente ser modificado por una ley posterior respecto a sus alcances dentro del derecho interno, y a su vez una ley podía ser modificada por un tratado internacional posterior que estableciera reglas diferentes. Frente al conflicto que se podía suscitar, lo que decía la doctrina, que sobre todo estuvo representada por un texto sobre el sistema de los tratados de la Constitución de Reinaldo Vanozzi, de Jorge Reinaldo Vanozzi, que fue un defensor acérrimo de esta concepción desde el punto de vista de la doctrina constitucional, va a decir que el conflicto, es decir, que un tratado rija internamente en forma parcial por una ley posterior que ha determinado ciertos límites a su vigencia, eso genera un conflicto que lo que va a decir la doctrina es que debe resolverse en el ámbito internacional respectivo, pero que no puede haber un condicionamiento de subordinación de un orden sobre otro. Ese concepto de subordinación aparecía en una tesis interpretativa de la relación entre el orden internacional y el nacional o interno, que se conoció como monismo jurídico, en el cual se establece que el orden jurídico es único y que el orden internacional tiene mayor prevalencia que el orden interno. Es decir, que hay una relación de subordinación, de jerarquía diversa, y por lo tanto el tratado tiene más jerarquía que la ley. En general, la doctrina constitucional clásica adhirió al dualismo y por lo tanto habilitó la posibilidad de que un tratado en el derecho interno sea modificado por una ley posterior y eventualmente su vigencia restringida. Y que el conflicto que pudiera surgir entre el ámbito internacional y el ámbito interno debía ser resuelto por las reglas propias de uno u otro ámbito jurídico. El monismo jurídico, en cambio, plantea una mayor jerarquía del orden internacional sobre el orden interno, en general. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el Menequian con Sofovich, 1992, va a sostener este criterio dualista, es decir, la posibilidad de que un tratado sea modificado por una ley posterior o una ley anterior sea modificada por un tratado posterior. La única excepción en la jurisprudencia de la Corte en esta etapa que se va a producir es el caso Química MEC contra Estado Nacional de 1948. Como es sabido, la Argentina adhirió al Tratado de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial sobre el proceso de finalización de la guerra. Es decir, en el año 1945, el gobierno de facto termina adhiriendo a los tratados con los países aliados, es decir, Inglaterra, Francia,
Estados Unidos y la Unión Soviética, contra los países del eje, que eran sobre todo Alemania, Italia y Japón. A partir de esa adhesión, esos tratados celebrados entre los países aliados establecía la posibilidad de confiscar bienes de propiedad de países del eje. Química Meck era una empresa alemana radicada en la Argentina y que el gobierno confiscó. La confiscación es, se apropió de esos bienes sin pago de indemnización alguna. Ahora bien, la Constitución Nacional prohíbe la confiscación. Es decir, establece con toda claridad como uno de los derechos protectivos de la propiedad y de la propiedad privada, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional, el hecho de que el Estado no puede confiscar, es decir, no puede hacerse de la propiedad privada sin pago de indemnización alguna. Ahora bien, Química Meck va a la justicia, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte establece un principio por el cual dice que en tiempos de guerra prima el monismo jurídico sobre el dualismo jurídico. Es decir, va a establecer una regla de excepción por la cual va a considerar que en tiempos de guerra predomina el orden internacional sobre el nacional y por lo tanto la prohibición de la confiscación de la Constitución Nacional quedaba, digamos, subordinada en su validez a la habilitación que el Tratado Internacional hacía justamente de esa confiscación. Eso fue en general bastante criticado por la doctrina constitucional, con algunas excepciones, como el caso de Pereira Pinto, del doctor Pereira Pinto. Bueno, entonces, ¿eso qué va a generar? Bueno, va a generar un debate respecto a la relación entre ley y tratado, que en principio no estarían jerárquicamente dispuestos, sino en el mismo orden jerárquico. Esa situación se va a modificar, sobre todo, en la jurisprudencia, primero en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1992, en el Menequian con Sofovich, y por el otro lado, con la reforma del artículo 75, inciso 22, implementada en 1994, que expresamente dispone que los tratados internacionales tienen más jerarquía que las leyes, en general. Dentro de ese dispositivo, en principio, la Corte, ¿qué va a firmar? Bueno, va a firmar lo que en doctrina ya Vidal Campos sostenía como monismo atenuado. Es decir, había un fenómeno que se estaba desarrollando en esa época y que se acentuó en la Argentina a partir de la recuperación democrática, el 10 de diciembre de 1983 y sobre todo a partir de 1984 en adelante, que es que había un sistema internacional de protección de los derechos humanos que estaba evolucionando y se estaba perfeccionando, y la Argentina comenzaba a formar parte de una manera importante, permanente, a partir de esa etapa de recuperación democrática. Es decir, previo a ese proceso van a ser pocos los tratados que van a ser ratificados por la Argentina. Pero a partir del 84, esa relación entre el sistema internacional de protección y sistema nacional se va a ampliar. Y por lo tanto, eso generaba o genera una responsabilidad
internacional más allá, es decir, coadyuvante o complementaria, más allá del régimen jurídico nacional. Entonces, la idea fundamental que va a desarrollar Vidal Campos es que el principio general de la Convención de Viena sobre los tratados dice que nunca un Estado podrá justificar el incumplimiento de un tratado internacional celebrado por impedimentos, imposibilidades o limitaciones de su derecho interno. Con lo cual, frente a esa situación, aparece el concepto de responsabilidad internacional. Es decir, que si el Estado no cumple un tratado celebrado con terceros países o en el ámbito de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, en el caso de la Argentina, no puede alegar que la Constitución le impide cumplir, que una ley le impide cumplir, por ejemplo, con lo dispuesto en el tratado. Y entonces, en ese contexto, por un lado, Vidal Campos va a decir, hay un monismo atenuado. Frente a la relación entre tratado y ley, debe imponerse el tratado internacional porque su vulneración no puede justificarse internacionalmente sobre la base del orden normativo existente. Por lo tanto, el tratado tiene más jerarquía que la ley y por lo tanto la ley está subordinada a los términos del tratado. Pero a su vez es monismo atenuado, ¿por qué? Porque esos tratados internacionales están subordinados a la Constitución Nacional, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución. En cambio, la teoría monista absoluta establece la supremacía de todo el orden internacional sobre el interno, lo que se llamaría el monismo absoluto. Por lo tanto, si un Estado dentro del monismo absoluto ratifica un tratado, ni siquiera puede justificar su incumplimiento sobre la base de que se opone a su Constitución, porque todo el orden internacional tiene mayor jerarquía que el nacional, incluyendo la Constitución Nacional. Bueno, en el caso particular de la teoría del monismo atenuado, desarrollada por Vidal Campos y luego admitida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de Menequian con Sofovich, hay una subordinación de la ley a los tratados por este principio de la Convención de Viena, pero por otro lado, por imperativo del artículo 27 de la Constitución Nacional, hay una subordinación de los tratados internacionales a la Constitución. El otro fenómeno que también está en parte aquí analizado, que va a generar la necesaria superación del dualismo jurídico en la relación entre tratados y leyes, son los procesos de integración regional. Es decir, tal cual también los define actualmente el artículo 75, inciso 24, los tratados de integración representan renuncia a determinadas capacidades soberanas de un Estado en beneficio de una organización supranacional. Como el caso particular, por ejemplo, del Mercosur, en el caso de la Argentina. Es decir, el Mercosur tiene su propio ordenamiento legislativo, su propio parlamento del Mercosur, tiene los órganos ejecutivos propios del Mercosur y tiene a su vez la Corte del Mercosur, es decir, su propia administración de justicia. Con lo cual, todo conflicto de interpretación de los tratados que integran el Mercosur o eventualmente entre Estados miembros respecto a la aplicación de esos tratados no se resuelven en la justicia nacional de los respectivos Estados, sino ante los estrados del sistema de Mercosur. Es decir, que se va renunciando a determinadas conductas soberanas, por ejemplo,
la de la Administración de Justicia. También a nivel de los derechos humanos, la posibilidad de que aún las sentencias de la Corte Suprema puedan ser declaradas contrarias a la Convención Americana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que esas situaciones se tornarían inviables dentro del dualismo jurídico. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque yo no podría condicionar la aplicación de un tratado de integración a la interpretación local de los órganos de los países miembros, porque entonces cada uno tendría interpretaciones diversas. Y del mismo modo, yo si entro dentro del sistema internacional de protección, luego no puedo decir que la justicia nacional es soberana y por lo tanto no hay posibilidades de control o de pronunciamiento de órganos internacionales de contralor respecto a la conducta del país, porque la neutralizaría los efectos y las consecuencias de ese sistema de protección. Entonces, lo que se conoce como dualismo atenuado, desarrollado por la doctrina constitucional y también por la jurisprudencia de la Corte, en el Menequian con Sofovich, va a estar acompañada por una evolución, sobre todo, del derecho internacional, en la cual el sujeto, es decir, el individuo, va a ser sujeto de derecho del sistema internacional, sobre todo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, mientras hasta ese momento el único sujeto de derecho del sistema internacional era el Estado. El derecho internacional público, fundamentalmente, era el Estado. Entonces el sujeto comienza a ser sujeto individual, sujeto de derecho internacional, a través del régimen de protección internacional de los derechos humanos. Y a su vez el proceso de integración exige renunciar a determinadas atribuciones soberanas nacionales en beneficio de organismos supranacionales. Por lo cual el dualismo, tal cual lo expliqué anteriormente, haría inviable estos mecanismos, tanto la integración como la posibilidad de revisión internacional de lo resuelto por la justicia nacional o lo decidido por otros poderes del Estado dentro de la Argentina. Ahora bien, por todos estos motivos, la Corte Suprema va a establecer este principio. Está bien que en el Menequian con Sofovich el concepto, digamos, ¿se me escucha? El concepto de Sí, profe. supremacía, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se Bueno, escucha. perfecto. Entonces, dentro de ese contexto, en el Menequian con Sofovich, si bien va a ser una mayoría de 5 miembros la que va a establecer la supremacía del tratado sobre la ley, rompiendo la regla histórica tradicional de la jurisprudencia de la Corte, también va a incluir algunos principios que luego se van a ir desarrollando en la jurisprudencia, porque sobre la base de esa supremacía también va a sostener que la interpretación de los tratados internacionales debe hacerse conforme los criterios interpretativos de los órganos internacionales de aplicación. Con lo cual, en el caso de Menequian con Sofovich, van a decir que el derecho a réplica es operativo, sobre todo porque en una opinión consultiva previa de la Corte Interamericana, dijo que todos los derechos consagrados en la Convención son operativos y en particular que el derecho a réplica lo era, y por lo tanto, si por motivos de la legislación interna no se podía hacer operativo, esto generaba responsabilidad internacional para el Estado. Con lo cual, frente a eso, la Corte va a decir, corresponde reconocer la operatividad, entre otros motivos,
para evitar la responsabilidad internacional, además de que la propia Corte Interamericana se había pronunciado a favor de la operatividad de ese derecho regulado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto va a reflejar un cambio que se va a materializar en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que expresamente dice que el concordato, que es el tratado internacional que se celebra entre la Santa Sede y el Estado argentino, que el concordato y los tratados internacionales tienen más jerarquía que las leyes. Por lo tanto, este debate va a zanjarse, digamos, finalmente a favor de la mayor jerarquía de los tratados. Y con ello se va a resolver el conflicto, de alguna manera interpretativo, que se mantuvo durante la vigencia de la Constitución histórica y que generaba jurisprudencia diversa en la Corte, primero a favor del dualismo, excepcionalmente a favor del monismo en tiempo de guerra y finalmente, poco antes de la reforma, sosteniendo la mayor jerarquía de los tratados sobre las leyes en el Menequian con Sofovich. Ahora bien, si bien la reforma de 1994 va a generar o va a resolver, es decir, va a generar una solución a ese conflicto, va a generar otros conflictos. Y el conflicto fundamental es en la creación de una nueva jerarquía normativa, que son los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. El artículo 75, inciso 22, así lo va a establecer, y a su vez el convencional constituyente va a hacer una primera enumeración de esos instrumentos con dicha jerarquía. Va a decir que la Declaración Americana, que la Declaración Universal tienen jerarquía constitucional y que la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra el Genocidio, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, van a tener la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, van a tener jerarquía constitucional. ¿Esto qué significa? Bueno, que tienen el mismo nivel que la Constitución Nacional. Tienen la misma jerarquía. Entonces se genera una nueva paridad, es decir, se supera la paridad tratado-ley y se genera una nueva paridad entre Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados. Esto va a generar controversias en la doctrina constitucional al interpretar la reforma de 1994, es decir, va a haber una minoría que se va a oponer a esa reforma. Esa minoría va a estar representada sobre todo en la materia doctrinaria por Jorge Reinaldo Vanossi, que vuelvo a insistir, va a seguir afirmando su criterio dualista de la interpretación de la Constitución Nacional y va a sostener de que hay una violación al artículo 27 de la Constitución Nacional, por un lado. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, el monismo atenuado genera una subordinación de los tratados a la Constitución, aunque no de los tratados con respecto a la ley.
Y por lo tanto, si tienen igual jerarquía, ahí habría un problema que sería que esa situación de subordinación estaría minada, estaría afectada. La doctrina mayoritaria va a afirmar que esa violación no se produce o no se ha generado en la práctica. En primer lugar, porque el propio artículo 75, inciso 22, dice que esos instrumentos de derechos humanos jerarquizados no pueden ir en contra de ningún artículo de la parte dogmática de la Constitución, así que estamos hablando sobre todo en este momento del artículo 1 al artículo 43 de la Constitución Nacional y antes de la reforma del 94 del artículo 1 al artículo 35 de la Constitución Nacional. Con lo cual estaba garantizada una subordinación de esos tratados jerarquizados a los términos de la propia Constitución en su parte dogmática. Y por lo tanto no pueden ir en contra, no pueden reformar la parte dogmática y a la vez son complementarios de esta. Ahora, donde se ha determinado jurisprudencialmente que se verifica ese control. Y en general la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a sostener, a partir del caso Monjes en adelante, va a sostener de que ha sido el propio convencional constituyente quien ha verificado que esos instrumentos de derechos humanos jerarquizados, porque vuelvo a insistir, hay dos instrumentos que no son tratados, la Declaración Americana y la Declaración Universal, no vulneran ningún derecho de la parte dogmática y son complementarios de esto. Es decir, ¿quién hizo la verificación o quién hace la verificación? El jerarquizante. Antes de jerarquizar, en forma expresa o tácita, admitido que no hay vulneración a la parte dogmática de la Constitución. Y este ha sido el criterio que ha utilizado hacia el futuro la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero para la Convención Constituyente y luego en relación al órgano jerarquizante, porque a su vez el artículo 75, inciso 22, dice que le corresponde al Congreso Nacional jerarquizar otros instrumentos de derechos humanos e incorporarlos a esa jerarquía constitucional. Y por lo tanto, ya hay 3 instrumentos internacionales que han sido jerarquizados por el Congreso, por decisiones del Congreso. Primero, en 1998, la Convención Americana contra la Desaparición Forzada de Personas. Luego, en el 2003, la Convención de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y durante el año 2015, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos son nuevos instrumentos que tienen, por voluntad del Congreso Nacional, jerarquía constitucional. Y se entiende que es el Congreso el que ha examinado previamente, en forma expresa, es decir, como parte del debate parlamentario, o en forma implícita, porque ha entendido que no había ninguna observación que hacer respecto a la incompatibilidad entre el tratado y la parte dogmática, es quien ha ejercido ese control previo a la jerarquización. Esta es una solución que por ahora ha sido una solución operativa y que ha aplicado, digamos, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a este tema del control. Y por lo tanto ha reafirmado la subordinación de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados a la Constitución Nacional en general y a la parte dogmática de la Constitución en particular. El segundo problema y la segunda observación que se va a generar es que habría una vulneración al artículo 30 de la Constitución Nacional. El artículo 30 habla de la reforma constitucional y establece que quien pueda reformar la Constitución es una convención constituyente convocada al efecto, previa declaración de necesidad de reforma por el Congreso Nacional. Ahora bien, ¿qué sucedía en la práctica y qué es lo que se debatía? Como ya les dije antes, la nómina inicial de instrumentos jerarquizados aparece en el texto constitucional. Pero si ustedes observan un texto constitucional, compran una versión 2020 de la Constitución Nacional, van a advertir que la nómina se mantiene inalterable, a pesar de que ya hay 3 tratados más con esa jerarquía. Es decir, hay 3 tratados más que tienen jerarquía constitucional, pero que no figuran en la nómina del 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque si se incorporaran al texto constitucional, se produciría la violación al artículo 30, en la medida en que se modificaría el texto, no por una convención constituyente, sino por voluntad del propio Congreso Nacional. Además, el Congreso Nacional no solamente puede modificar o puede ampliar esa enumeración con nuevas jerarquizaciones, sino que además el Congreso, la Constitución, le ha dado al Congreso la facultad de desjerarquizar esos tratados, es decir, la posibilidad de quitarlos del enunciado actualmente existente. Esto constituiría esta práctica, es decir, si eventualmente un tratado desjerarquizado se eliminara del enunciado del 75, inciso 22, o un nuevo tratado jerarquizado, como es lo que ha sucedido hasta la actualidad, se incorporara, en realidad habría una reforma constitucional propia de lo que se llaman las constituciones flexibles, es decir, donde la reforma puede hacerla el propio Congreso o la propia legislatura. Nuestro sistema es un sistema constitucional rígido porque quien pueda reformar es un órgano específicamente convocado al efecto. ¿Cómo va a resolver la doctrina este conflicto? Porque eventualmente yo podría decir, bueno, no figura, no se los incorpora, pero en realidad esto representa una reforma porque se incorporan nuevos tratados al texto existente. La doctrina constitucional, sobre todo por iniciativa de Germán Vidal Campos, aunque esto se ha perfeccionado en el análisis y en el estudio por otros constitucionalistas, como en el caso del doctor Manili, que tiene un texto que analiza esta categoría, que es el bloque de constitucionalidad. Lo que se va a decir es que hay un conjunto de normativas que integran el núcleo de constitucionalidad. Ese núcleo de constitucionalidad, entre otros instrumentos que incorpora, son esos instrumentos jerarquizados constitucionalmente. Pero ese bloque constitucional no forma parte de la Constitución Nacional. Está en la misma jerarquía, pero sin formar parte de él. Y por lo tanto, la doctrina constitucional va a decir que cuando se desjerarquiza un instrumento jerarquizado o se jerarquizan nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos,
lo que se modifica es el contenido del bloque constitucional y no del texto. Eso es lo que ha generado, digamos, la no incorporación al texto constitucional de los nuevos tratados internacionales jerarquizados por el Congreso Nacional. Porque se entiende que forman parte de un bloque constitucional, que ese bloque constitucional tiene jerarquía como la Constitución, pero no forma parte de él, no la integra, y por lo tanto todo cambio que se pueda llegar a generar es de ese bloque constitucional y no constituye por ende una reforma constitucional. Estos debates, que en apariencia podrían aparecer como debates teóricos, tienen un sentido práctico importante. ¿Por qué? Porque la Declaración de Necesidad de Reforma de 1993, aprobada por el Congreso Nacional, decía que era nula, de nulidad absoluta, toda reforma de la parte dogmática de la Constitución Nacional. Por lo tanto, si se afectaba un artículo de la parte dogmática, en este caso artículo 27 o artículo 30 de la Constitución Nacional, la reforma del artículo 75, inciso 22, debería ser declarada nula por la justicia por oponerse a límites expresos fijados por la Declaración de Necesidad de Reforma, que después, más adelante, cuando hablemos en la próxima polilla de reforma constitucional, vamos a precisar esta relación. Pero, en principio, hay una prohibición, hay una limitación al poder reformador de la Convención, y si esa limitación se vulnera, el dispositivo reformado que lo vulnera quedaría nulidificado. Entonces, esto haría caer la reforma del artículo 75, inciso 22, y de la jerarquía constitucional de determinados instrumentos. De ahí que se ha sostenido, como lo he explicado, que no hay ni vulneración al artículo 27, ni vulneración al artículo 30 de la Constitución Nacional, y que por ende los dispositivos del artículo 75, inciso 22, tanto en lo que se vincula con el reconocimiento jerárquico de determinados instrumentos, o la ampliación o reducción de los mismos a través de la potestad jerarquizante o desjerarquizante del Congreso, no representan reforma, porque lo que están modificando es el bloque de constitucionalidad. Entonces, desde ese lugar se ha defendido, digamos, la legitimidad de la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22. Y por ende refleja de algún modo las distintas posiciones de la doctrina y de la jurisprudencia en esta materia. Dentro de este contexto, además hay que señalar que la Convención Constituyente, originariamente, tenía la idea de jerarquizar con una norma general todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, y establecer esa regla, pero cuando se le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores cuáles eran los tratados de contenido vinculados con los derechos humanos que había ratificado la Argentina, eran más de un centenar que eran calificados como tales. Y entonces en la Convención Constituyente se va a optar por esta fórmula de jerarquización parcial de determinados instrumentos de derechos humanos. Por otro lado, la doctrina, digamos, a favor de la reforma del artículo 75, inciso 22, dicen que la incorporación inicial de los instrumentos en ese inciso, realizado por el convencional constituyente, se
trató de un error técnico constitucional, porque en realidad lo que debió haber hecho el convencional constituyente es crear la jerarquía, crear los mecanismos de jerarquización y de desjerarquización, y a su vez en un artículo complementario haber expresado su voluntad de incorporar determinados instrumentos con esa jerarquía. Y con lo cual, bueno, esos artículos complementarios, como sabemos, no forman parte integral del texto constitucional, sino que resultan interpretativos del dispositivo constitucional que se ha aprobado en general. Entonces, nuestra reforma constitucional además se va a caracterizar por esto en distintas incorporaciones, como es, bueno, la modificación del plazo de 6 años, de 9 años a 6 años de la duración de los senadores, va a aclarar en un artículo complementario que todos los senadores elegidos por el plazo de 9 años deben cumplir la totalidad de su mandato. O, en el caso de la reelección, un artículo complementario va a decir que para el presidente en ejercicio, este ejercicio va a representar primer periodo. Por lo tanto, cuando Menem fue reelecto en 1995, ya era segundo periodo y por lo tanto no podía ser vuelto a reelegir en forma inmediata. Es decir, se van generando cláusulas que van interpretando los alcances de los distintos dispositivos. También hubo otras cláusulas complementarias que tuvieron menos efectividad, como fue fijar el plazo para aprobar la reglamentación de las nuevas instituciones creadas por la Constitución reformada, como fue el Consejo de la Magistratura, establecía un plazo de 6 meses para cumplir por parte del Congreso, cuando en realidad, bueno, se tardó todo un periodo de mandato, es decir, la ley fue aprobada recién en 1998 por el Congreso Nacional. Pero todos esos dispositivos son dispositivos complementarios e interpretativos que no constituyen o no forman parte de la Constitución Nacional y que pueden tener una duración temporal relativa o limitada. Bueno, lo que dice la doctrina es que en realidad el constituyente debió crear la categoría, debió haber creado los mecanismos de jerarquización y desjerarquización, y por otro lado, en un artículo complementario, haber expresado su voluntad de jerarquizar determinados instrumentos en el marco del ejercicio de su propia soberanía. Vamos a ver un poco, al menos de un modo introductorio, los sistemas de control constitucional. Es decir, el control constitucional es la contracara de la supremacía, tal cual lo expliqué al inicio de esta clase. Es decir, así como la supremacía adquiere virtualidad a través del control de constitucionalidad, el control de constitucionalidad se torna efectivo en la medida en que existe un principio de supremacía. Es decir, que son principios complementarios. Si no hubiera control de constitucionalidad, la supremacía constitucional se tornaría simplemente en una expresión de tipo teórico, de tipo dogmático, sin valor efectivo ninguno, porque no habría quien la haría efectiva, le exigiría el respeto de esa supremacía. El control de constitucionalidad es el mecanismo a través del cual la supremacía se torna operativa. El origen del control constitucional judicial, que es el propio de nuestro sistema constitucional federal, surge siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, al igual que la Constitución argentina, carece de un dispositivo expreso que determine cómo se controla
la vigencia de la supremacía y qué órgano lo tiene a cargo. Sobre la base de la jurisprudencia estadounidense, que justamente establecía este poder en manos del Poder Judicial, siguió esa jurisprudencia la Corte Nacional y también estableció que ese control de constitucionalidad le corresponde al Poder Judicial. Ahora bien, dentro del sistema comparado, ¿existen otros mecanismos de contralor constitucional que no sean judiciales? Sí, existen. Por ejemplo, políticos. La Constitución francesa de la Cuarta República establece que el órgano encargado de ese control es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano político. Nuestra Constitución histórica de 1853 y hasta 1860, que es cuando ese dispositivo se va a reformar, va a decir que la compatibilidad entre la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, sobre la base de la aplicación del artículo 5, al que referí anteriormente, lo hace el Congreso Nacional. Es decir, de acuerdo a su propio orden normativo provincial, una constitución dictaba, una provincia dictaba una constitución y esa constitución debía ser sometida al control político del Congreso Nacional para que determinara si había o no había compatibilidad con la Constitución Nacional. Y si no tenía esa compatibilidad, sugería las reformas, los cambios o las derogaciones que serían necesarias para lograr esa compatibilidad y por lo tanto las autoridades provinciales estaban obligados a seguir. Es decir, claramente un control de tipo político, no judicial. Bueno, este criterio se abandona en la reforma de 1860, es decir, se elimina toda referencia al control constitucional de compatibilidad entre el orden federal y el orden provincial. Ahora bien, a partir de 1860 va a desarrollarse entonces, en principio, a partir de la jurisprudencia de la Corte, que va a ser posterior, porque tengan ustedes en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se va a instalar recién en 1863, es decir, se va a constituir en ese momento, pero al tiempo de su funcionamiento va a aparecer esta jurisprudencia de control judicial. Es decir, que el control judicial en la Constitución Nacional es una construcción pretoriana, es decir, jurisprudencial. No hay ningún dispositivo constitucional que dice cómo va a ser ese control. Ahora bien, ese control, que es control constitucional judicial, es decir, que lo tiene el Poder Judicial, tiene la característica de ser difuso. Es decir, en el sistema de contralor judicial hay dos modelos a la vez. El modelo difuso, que significa que ese control puede ser ejercido por cualquier órgano jurisdiccional, es decir, por un juez de primera instancia, por una Cámara de Apelaciones, por una Corte Provincial, por una Corte Nacional. Es difuso. Cualquier órgano jurisdiccional del Poder Judicial puede ejercer ese control. El concentrado es que la Constitución crea lo que se llama una Corte Constitucional, es decir, una Corte que va a tener competencia exclusiva y propia en materia constitucional y que va a excluir la competencia de los otros órganos constitucionales. Se genera un conflicto constitucional, ese conflicto constitucional debe ser elevado a conocimiento de la Corte Constitucional para que lo resuelva, que es el sistema concentrado. El sistema concentrado va a aplicarse, digamos, a partir
del proyecto constitucional para Austria de Hans Kelsen, de 1920. Va a ser el primer precedente en el cual se va a empezar a fijar el control constitucional de carácter concentrado, es decir, con un tribunal con competencia propia y exclusiva en materia constitucional. Nuestro sistema es un sistema difuso que también sigue la interpretación del sistema norteamericano de Contralor. Es decir, ustedes tengan en cuenta que dentro del proceso de elaboración constitucional, tanto en las bases de Alberdi como en otros constituyentes de 1853, la influencia de la Constitución de Estados Unidos fue sumamente importante, ¿no? Tuvo una impronta, digamos, como precedente de importancia. Entonces, también la jurisprudencia de la interpretación de esa Constitución ha tenido repercusión en la interpretación jurisprudencial de nuestra Corte Suprema. Entonces, ahí va a aparecer también que ese control es difuso, por un lado, ¿sí? Judicial y difuso. En nuestro sistema constitucional provincial existe una provincia que tiene una constitución de control concentrado. Es la Constitución de la provincia de Tucumán, que crea un control constitucional concentrado. Evidentemente, como se ha dicho, la compatibilidad entre la Constitución Nacional con la Constitución, con las constituciones provinciales, no es una compatibilidad literal, sino que es una compatibilidad de principios. Es decir, debe sostenerse un principio de supremacía y debe sostenerse un principio de control constitucional local. Pero ese sistema se puede organizar de modo diverso. Deben reconocerse derechos individuales. Los derechos individuales reconocidos en la Constitución son un piso, pero las constituciones provinciales, como lo han hecho, sobre todo a partir de sus reformas de 1986 en adelante, incorporar nuevos derechos. Por ejemplo, los derechos de incidencia colectiva fueron inicialmente, en la década anterior, incorporadas en constituciones provinciales, como fue la reforma de la Constitución de Córdoba de 1986. Y en la federal se incorporan recién en 1994. Es decir, no puede haber desconocimiento de derechos, pero puede haber reconocimiento de derechos más amplios que los que la propia Constitución establece. Tiene que haber división de poderes, pero esa división de poderes se puede organizar de distinta manera. Un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo pueden tener características diferenciadas. Por ejemplo, nuestro sistema legislativo es bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y en cambio las constituciones provinciales, en las constituciones provinciales actuales, predomina el sistema unicameral, el sistema de diputados. Una de las constituciones provinciales que hoy son minoritarias, pero que siguen sosteniendo el sistema bicameral, es justamente el de la provincia de Buenos Aires. La constitución de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la organización puede diferir, pero lo que no puede no haber es división de poderes. ¿Se entiende? Y entonces yo el presidente puede haber cuatro años y con reelección, etcétera, y la constitución provincial puede establecer, por ejemplo, la prohibición de la reelección y puede establecer la prohibición de la reelección. Puede decir que nadie puede ser reelecto. O puede establecer regímenes electorales diferenciados. Sí, lo puede establecer. Es decir, pero lo que no puede haber es que ese puede durar, en vez de 4 años, 6 años, un gobernador de provincia, la Constitución lo podría establecer. O inferior, es decir, que va a durar 3 años. Pero lo que no puede no haber es división de poderes. Entonces, esta es una característica
que de algún modo ayuda a explicar esta cuestión de por qué hay un control constitucional difuso mayoritariamente y por qué hay, de un modo excepcional, minoritario, un sistema de control concentrado en una provincia, como es el caso de Tucumán, con los límites propios del sistema de justicia y de administración de justicia de la propia provincia, ¿no es cierto? Además de ser judicial y ser difuso, la otra cuestión es el efecto que genera la declaración de inconstitucionalidad. En nuestro sistema federal solo rige para el caso concreto. Es decir, si una ley es declarada inconstitucional en un proceso determinado, la único efecto o consecuencia que trae es no se aplica esa norma declarada inconstitucional para la resolución de ese conflicto específico. Pero la norma jurídica continúa siendo norma jurídica válida y vigente. Con lo cual, si yo pretendo utilizar ese precedente en otro caso, debo plantearlo expresamente, por regla. Si yo quiero asegurarme de que la constitucionalidad de esa norma va a debatirse en el caso concreto, yo debo plantear expresamente el planteo de inconstitucionalidad. Porque si no, esa norma a ese caso nuevo se va a aplicar, porque sigue siendo norma vigente. Es decir, que la inconstitucionalidad se aplica al caso concreto y no tiene efectos derogatorios o abrogatorios de la norma jurídica declarada inconstitucional. Esto también existen algunas diferencias. Hay provincias, por ejemplo, la Constitución de Neuquén le da, en el caso de la inconstitucionalidad de leyes provinciales por vulneración de la Constitución provincial, el hecho de que si hay 3 sentencias sucesivas en materia de inconstitucionalidad de esa norma provincial deja de tener efecto jurídico. Es derogada y por lo tanto deja de pertenecer al orden jurídico vigente. Pero la regla general es la regla del caso concreto y de la perduración de la vigencia de la norma. Este sistema, un poco para cerrar la clase de hoy, este sistema ha generado, digamos, algunas dificultades y contradicciones. En principio, que la variación de la jurisprudencia puede producirse, por ejemplo, después de mucho tiempo. Es decir, para poner un ejemplo, la ley 2003-93 que prohíbe la disolución del vínculo y que es la ley de matrimonio civil que viene desde fines del siglo XIX, casi por 100 años o por 100 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la indisolubilidad del vínculo era constitucional, es decir, que no vulneraba ningún derecho constitucional. Y por lo tanto, que haya separación, digamos, de lo que se dice la separación de hecho, pero no la separación de derecho, por lo tanto la persona no podía volver a contraer nuevo matrimonio, no era contraria a la Constitución Nacional, hasta que en la década de 1980 se dicta el fallo Sheehan por la Corte, que va a decir que la indisolubilidad del vínculo es contraria a la Constitución Nacional, contraria al derecho de constituir una familia, etc. Es decir, que a veces pueden pasar décadas en que se mantiene una determinada jurisprudencia y de alguna manera
modo repentino y dentro de cierta coyuntura, que era el debate de la ley de divorcio en la Argentina, en la época de Alfonsín, se pasa, digamos, como al otro lado. O puede pasar a la inversa, que ese cambio esté marcado por un lapso breve de tiempo. Es decir, la Corte declaró en 1986, en el caso Basterrica, la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de droga para uso personal. Dijo que vulneraba, digamos, el derecho a la privacidad, a la individualidad de las personas, y que en última instancia la salud era de cuidado personal y el Estado no podía interferir. Pocos años después, en 1991, en el caso Montalvo, la Corte va con un número mayor de integrantes a modificar esa jurisprudencia y a sostener el principio de lo que se llama delitos abstractos, de peligro abstracto. Es decir, que el consumo puede generar la venta y por lo tanto el consumo genera un peligro abstracto, es decir, fomentar la comercialización de la droga. Entonces, esto puede generar un grado de estabilidad e inestabilidad relativo, y lo cierto es que uno cuando inicia una demanda en un sentido o en otro, realmente al momento de la finalización no tiene plena seguridad de que la jurisprudencia se va a mantener, o eventualmente que si lo que pretende es un cambio jurisprudencial, este se vaya a producir. Y esto es una cuestión. Y otra cuestión práctica tiene que ver con que como el sistema es difuso, el planteo de inconstitucionalidad debe formularse en la primera oportunidad posible. Es decir, que si yo planteo la inconstitucionalidad de una ley vigente, lo tengo que hacer al momento de demandar o al momento de contestar la demanda. Si no lo hice en esa oportunidad, no lo puedo hacer luego al apelar a la Cámara o ir a la Corte. Porque como el control de constitucionalidad también está en manos del juez de primera instancia, yo debo efectuar esto en la primera oportunidad procesal posible. Si no, se entiende que he desistido tácitamente de su planteo. Entonces esto también genera la necesidad no solamente de apelar y de plantear oportunamente, sino además de apelar constantemente las decisiones adversas. Porque si un juez, yo le planteé a un juez de primera instancia una cuestión constitucional y me la resolvió en forma adversa, y yo no apelo la cuestión constitucional ante la Cámara, la cuestión resuelta en forma adversa queda firme. Por lo tanto, y esta es otra realidad, no toda cuestión constitucional llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque depende en gran medida de la voluntad procesal de las partes y puede finalizar en etapas intermedias si la parte perjudicada no apela al superior. Entonces, esto genera algunas divergencias y también criterios diferentes de interpretación entre los distintos órganos jurisdiccionales que el sistema concentrado pretende de alguna manera neutralizar. Pero es un poco los desafíos del sistema actual. Bueno, nosotros vamos a terminar en la próxima clase de ver un poco el tema de control de constitucionalidad, sobre todo concepto de inconstitucionalidad, de materias controlables, el control constitucional de oficio también, de algún modo para poder cerrar este tema, y luego ya vamos a ingresar al estudio y al análisis de la bolilla 4, que es reforma constitucional. Bueno, muchas gracias y buen día.